this closing night, Y en esta noche de I want- clausura, I want to kind of do a summary of what we have said this week. quiero como hacer un resumen de todo lo que he hablado estos días, But I also want to challenge you to step forward as a leader. pero sí quiero que usted se reciba el desafío de dar el paso como líder. We are living in a day and age in which the environment is pressing in on us. Estamos viviendo una era donde el ambiente nos presiona. We are walking through a world that's dressing up defilement. Estamos viviendo en un mundo que se ha vestido de contaminación. A world that is celebrating sin. Un mundo que celebra el pecado. We need more celebrations like tonight. Necesitamos más celebraciones como la de esta noche. Instead of the world is celebrating sin. En vez de el mundo que celebra el pecado, And they see captivity as freedom. y ellos ven la cautividad como si fuera libertad. And if we're not careful, Si no tenemos and if we're cuidado not watchful, y si no estamos and if we're alertas not grounded in who we are, y si no estamos entendidos de quiénes somos, we'll find ourselves bowing down to Babylon, vamos a encontrarnos inclinándonos ante Babilonia, feasting in Pharaoh's court, haciendo fiesta en la corte de Faraón and living like the world y viviendo como el mundo while claiming the name of Christ. y pronunciando el nombre de I Cristo. want to challenge you not to get sucked into the world's defilement. Yo quiero desafiarle esta noche que usted no se deje llevar por la contaminación de este mundo. Stay strong, Manténgase fuerte, take your place, toma tu lugar and be a leader. y sé un líder. Lead in your home, Guía en tu casa, lead in your church, guía en tu iglesia, and we must all lead in this world. y todos debemos ser líderes en este mundo. I came to declare something to you tonight. Esta noche he venido para declararles algo. It is possible to dwell in a foreign land without adopting a foreign identity. Sí es posible vivir en una tierra foránea sin adoptar la identidad de esa tierra. We are called to be in the world, but not of the world. Somos llamados para estar en el mundo, pero no para ser del mundo. Planted in the soil of society, yet rooted in the kingdom of God. Plantados sí en el terreno de la sociedad, pero arraigados en el reino de Dios. And the way we do that is to never forget who we are, Y la manera como lo hacemos es que nunca se nos olvide and de quiénes somos to never forget where you came from. y que nunca se nos olvide de dónde venimos. Amen. Amén. I want to share with you about Daniel. Quiero compartirles acerca de Daniel. Daniel was in Babylon, Daniel estaba en Babilonia, but Babylon was never in Daniel. pero Babilonia nunca estuvo en Daniel. Joseph was in Egypt, José estuvo en Egipto, but Egypt never swallowed up his soul. pero Egipto nunca se tragó su alma. Jesus walked the streets of Jerusalem, Jesús caminó por las calles de Jerusalén, but he never bowed to the systems of men. pero él nunca se inclinó a los sistemas del hombre. You and I can live in a foreign environment Usted y yo podemos vivir en un ambiente foráneo and still be faithful to God. y aún así ser fieles a Dios. Amen. Amén. And when I say a foreign environment, I'm talking about this world. Y cuando hablo de un ambiente foráneo me refiero a este mundo. Now, one day, the nations of the world and this earth itself is going to be fully God's again. En algún día todos los sistemas de este mundo y la tierra misma será todo de Dios. But the systems and structures of this world are foreign to the kingdom of God. Pero los sistemas y estructuras de este mundo son foráneos al reino de Dios. And we can live within those systems without becoming part of those Y systems. podemos vivir dentro de esos sistemas sin hacernos parte de ese sistema. Because the Holy Spirit doesn't evacuate when the environment shifts. Porque el Espíritu Santo no sale huyendo cuando cambia el ambiente. The Spirit of God does not take a sabbatical when you step on your job site. El Espíritu Santo no toma un sabático cuando usted entra a su lugar de trabajo. How many of you know the Holy Spirit comes to church? ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo viene a la iglesia? Yeah. But the Holy Spirit also goes with you out here in this world. Pero el Espíritu Santo también anda con usted y va con usted donde usted va en esta tierra. Yeah. And so
He will never leave us, nor will he forsake Así us. que Él nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. If Christ is in you, Si Cristo está en ti, then holiness goes with you. entonces la santidad va con usted. Righteousness is transferable, La justicia es transferible and sanctification is sustainable. y la santificación es sostenible. You know, we are called to be thermostats, not thermometers. Nosotros somos llamados para ser termostatos y no termómetros. A thermometer reflects the temperature, Un termómetro refleja la temperatura, but a thermostat regulates it. pero un termostato la regula. The child of God is not reactive. El Hijo de Dios no es reactivo. We are to be redemptive. Nosotros somos redentivos. And so that's how we lead as the children of Y God. así es como vivimos como hijos de Dios. Like Daniel and like Joseph and like Jesus. Como Daniel, como José, como Jesús. We can stand in the midst of captivity Podemos estar en medio de la cautividad and still declare, I will not defile myself. y aún así declarar: no me voy a contaminar. Be ye holy, God El says. Señor dice: sed santos, Even as I am holy, the así Lord como yo says. soy santo. Amen. Amén. So let's walk through a few points before we really see what God is going to do in our lives tonight. Así que vamos a tocar algunos puntos antes de ver lo que Dios va a hacer en nosotros esta I want us noche. to begin in Daniel chapter 1, Quiero que empecemos en Daniel capítulo 1 and I want you to notice what verse 8 of chapter 1 y says. quiero que notemos lo que dice el versículo 8 de Daniel 1. I see many of you grabbing your Bibles, and some have your Bibles on your phones. Veo a algunos de ustedes ya abriendo sus Biblias, otros tienen su Biblia en su teléfono. I used to like to hear the pages turn. A mí me gustaba mucho oír las páginas cuando Now you sonaban, can't abriéndose. hear scrolling. Ahora ya no se puede escuchar cuando se usa el teléfono. We need to make an app that has the sound of pages Tenemos turning. que hacer una aplicación que haga el sonido de las páginas. We'd probably be rich, I hope. Ajá. Dice que está teniendo una idea, a lo mejor se hace rico con esa idea. Daniel chapter 1, verse 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. It says, Daniel resolved that he would not defile himself. Es Daniel 1:8, no como está ahí en la pantalla aún. He was not going to defile himself with the king's food, Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, or with the wine that the king drank. ni con el vino que él bebía. Now, the first thing we learn from Daniel La primera cosa que aprendemos de Daniel is to resist the pressure of the place he was in. es resistir la presión del lugar donde él se encontraba. In order to take your place, Para que usted pueda tomar tu lugar, you have to resist the opposing spirit usted tiene que resistir al espíritu opositor, that has many times occupied the place meant for you. que muchas veces ha ocupado el lugar que te pertenece a ti. Daniel resolved himself. Daniel se propuso en su corazón. He made a determination in his heart Él tomó una determinación en su corazón, that he was not going to become like the world, que él no se iba a hacer como el mundo, but rather he was going to be an influence so that the world would become like him. sino que él más bien iba a ser una influencia de tal manera que el mundo se hiciera como él. He was snatched from Jerusalem, Él fue sacado de Jerusalén, brought to Babylon, traído a Babilonia, forced into the king's court, forzado a vivir en las cortes del surrounded by idolatry, rey, rodeado de idolatría, seduction, de la seducción and compromise. y de el fallo, de He fallar. was thrust into an environment of Él enslavement. fue tirado también a un ambiente de esclavitud. Babylon had its own language. Babilonia tenía su propio It had idioma, its own customs, tenía sus propias costumbres, had its own gods, tenía sus propios dioses and its own agenda. y su propia agenda. Daniel was brought into a culture that did not acknowledge his God. Daniel fue traído a una cultura que no reconocía a su Dios. The Babylonians tried to rename him. Los babilonios inclusive trataron de ponerle otro nombre. In other words, they tried to re-identify Daniel. En otras palabras, ellos trataban de darle otra identidad a They Daniel. tried to re-educate him. Trataron de reeducarlo. But Daniel resolved in his heart, Pero Daniel se propuso en su corazón, which meant he resisted that re-identification. lo que nos dice a nosotros que él resistió esa nueva
identidad que He querían did not ponerle. say yes to the pressure of the palace. Él no dijo sí a la presión del palacio. He held on to his identity. Él se agarró firme de su And he identidad knew who his God y él was. sabía quién era su Dios. He never caved. Él nunca se cedió. And we, much like Daniel, Y nosotros como Daniel are living in a modern day Babylon. vivimos en una Babilonia moderna. Everywhere you turn, Hacia cualquier lado que usted vuelva a ver, there's pressure to compromise, hay presión para fallarle al Señor. pressure to accept the world's morality, Presión para aceptar la moralidad del mundo. pressure to digest their values, Presión para digerir los antivalores de pressure ellos. to involve yourself in their indulgences. Presión para participar de sus males. Egypt tells you to make bricks with straws. Egipto te dice que hagas ladrillos con paja. Babylon tells you to eat the king's meat. Babilonia te dice que comas la comida del rey. The world tries to tell you to trade in your birthright for a bowl of soup. El mundo te dice que que des tu primogenitura por un plato de frijoles. Every environment has pressure. Cada ambiente tiene su But presión. when the culture begins to push you, Pero cuando la cultura empieza a empujarte, the Christian must push back. el cristiano debe responder. We must resist the devil, Debemos resistir al and diablo he will flee from y you. él va a huir de nosotros. When the system pulls, Cuando el sistema te jala, saints, you must stand strong. santos, ustedes tienen que pararse firmes. We resist not with rebellion, No resistimos con rebelión, but with resolution. pero sí con resolución. That's what Daniel did. Y esto es lo que hizo Daniel. He did not get violent in return. Él no se puso violento, He got virtuous. él más bien se hizo And you virtuoso. and I must be holy even as God is Y holy usted y yo debemos ser santos, aún como nuestro Dios es in a santo, world that is full of en darkness. un mundo que está lleno de tinieblas. Can I get an amen? ¿Cuántos dicen amén? And that's how we lead. Así es como dirigimos. You're not called to just be a follower. Usted no está llamado para ser solamente un seguidor. Now, I do understand that in order to be a good leader, you must be a good follower. Ahora, por supuesto, para ser un buen líder hay que ser un buen seguidor. But in following faithfully, we learn how to lead. Pero en seguir fielmente también vamos aprendiendo a cómo dirigir. And that's what this whole time together has been about. How do we lead out as the people of God? Y de eso es lo que se ha tratado todo este congreso, es cómo llegamos nosotros a dirigir como el pueblo de Dios. Like Daniel, we resolve in our heart that we're not going to become like the world. Como Daniel, debemos entonces proponer en nuestro corazón que no vamos a ser como el mundo. There's power in predetermination. Hay poder en la predeterminación. Daniel purposed in his heart. Daniel propuso en su That means he corazón. didn't wait until the buffet line to make a decision. Eso no significa que él se puso en la línea de la comida mientras decidía qué hacer. He had already predetermined what he was going to do when he was faced with a challenge. Él ya había determinado de antemano lo que iba a hacer antes de recibir el desafío. Too many saints are situational. Muchos santos son situacionales. They change based on their circumstances. Cambian de acuerdo a las circunstancias. But holiness isn't a reaction, Pero la santidad no es una it's a reacción. revelation. Es una revelación. You must decide before the dilemma, Usted debe decidir antes del dilema. resolve before resistance, Resolver antes de la resistencia. commit yourself before the crisis. Comprometerse antes de la crisis. That's what in spiritual integrity it looks like. Y esto es lo que se trata la integridad So we must espiritual. resist the pressure of the palace. Así que hay que resistir la presión del palacio. Secondly, Segundo, we must retain the purity of the person. debemos retener la pureza de la persona. In John chapter 17, En Juan 17, you don't have to turn there, no tienen que buscarlo, but just listen to these words. pero escuche estas palabras. It says, I do not ask that you take them out of the world, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, but that you keep them from the evil one. sino que los libres del maligno, For they are not of this world. porque ellos no son de este mundo. You know, Jesus was making a very profound statement. Jesús estaba dando una frase muy profunda. He says, I'm not going to take you out of the world, Él estaba diciendo, yo no los voy a sacar del mundo, but I'm going to protect you while you're in the world. pero sí los voy a proteger mientras están en How el many of you mundo. know that God is a good protector? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un buen protector? Oh, listen, He is so powerful as a father. Él es tan poderoso como padre, And a good father protects his children. y un buen padre protege a sus hijos. And so we can be bold and courageous in the midst of difficult Así que circumstances. podemos ser
con buen coraje, valientes en medio de circunstancias difíciles. Jesus didn't pray for his disciples to be removed. Jesús no oró que sus discípulos fueran sacados. He prayed for them to be preserved. Él oró para que fueran preservados. That means God can leave you in a dirty place. Esto quiere decir que Dios te puede dejar en una circunstancia dura And yet you can still keep your hands clean. y aún así mantener tus manos limpias. See, we must be sanctified while we're stationed. Nosotros somos santificados mientras estamos ahí en The medio. world wants you to change your garments, El mundo quiere que cambies tus ropas, wants you to change your grammar, quiere que cambies tu gramática, wants you to change your goals. quiere que cambies tus metas. But holiness is not about location. Pero la santidad no se trata del lugar donde vivimos, It's about separation. sino es separación. God says, "Come out from among them and be ye separate." Dios dice, salid de en medio de ellos y sepárense. It's not about location. No se trata de una localidad, It's about while you're in the midst of those who are in the darkness, sino que se trata de que mientras usted está en medio de las you tinieblas, separate yourself from the darkness by being the light. usted se separa de las tinieblas como siendo luz. We are the light of the world, Jesus Somos la says. luz del mundo, dijo We are the Jesús. salt of the earth, Somos la Jesus sal says. de la tierra, dijo Jesús. Amen. And we must flavor the world, Amén. Y nosotros debemos darle sabor al and we mundo must penetrate the y darkness. debemos penetrar las Come on, tinieblas. say amen. Alguien que diga amén. See, you can work in Babylon's court and not eat Babylon's food. Usted puede trabajar en las cortes de Babilonia sin comer la comida de las cortes de Babilonia. Did you know you can show up on the job site and not use profanity? Usted sabe que usted puede estar en su trabajo y aún así no hablar de palabras malas. My son-in-law was a construction worker, Mi yerno trabajaba en la construcción and he worked with a whole lot of people that had a vulgar language. y trabajaba con un montón de compañeros que tenían un lenguaje muy vulgar, And he heard it so much y él lo escuchó tanto that it got into him a little bit. que empezó como también a And he repetir, fought it every day. y él peleaba contra eso día a And he día. learned that he could overcome Y él aprendió que él podía vencer and be a light in a dark world. y ser una luz en un mundo oscuro. My other son was a prison guard at one of the largest prisons in California. Mi otro hijo era un guardia en una prisión grande en California. He wasn't a preacher, Él no era un predicador, but he was known as the preaching guard. pero era conocido como el guarda predicador. All of the inmates called him preacher man. Todos los presos le decían el predicador. And one day he was walking by some of these cells where the most hardened criminals were. Y una vez estaba caminando en medio de unas celdas donde estaban los peores criminales, And a man who had been in there for 20 y un years, hombre que había estado ahí por 20 who años, was still running one of the drug cartels in Mexico. que todavía era el líder de uno de los carteles de México. It was well known that he was running the drug cartel from within prison. Era bien conocido que él seguía siendo el líder de uno de los carteles de México aún estando en prisión. As my son-in-law was walking by, Cuando mi yerno iba pasando por el pasillo, this very powerful elderly man came over to the door. este hombre fuerte pero ya anciano se acercó a la puerta de la celda And he said, "Hey, are you Jones?" y le dijo, ¿eres tú, John? And my son-in-law got a little bit nervous. Y mi yerno se puso nervioso. This was a powerful drug lord. Este era uno de esos señores And he said, del cartel. "Yes, I'm Jones." Y él dijo, sí, yo soy John. He said, "Are you the guard that never cusses?" Y dijo, ¿es usted el guarda que nunca dice malas palabras? Is it true that you don't use vulgar language? ¿Es verdad que usted nunca usa palabras vulgares? And he said, "Yes, that's me." Y él dijo, sí, ese soy yo. He said, "How can you work in a place like this and not use filthy language?" Y él le preguntó, ¿cómo puede usted trabajar en un lugar como este y no andar diciendo palabras vulgares? My son-in-law said, "Well, sir, I speak the language of the kingdom. Y entonces mi yerno le dijo, ¿sabe, señor? Es que yo hablo el idioma del reino. And in the kingdom of God, there is no vulgar Y en language." el reino de Dios no hay palabras vulgares. And he began to witness, yes. Y él empezó a testificarle. He began to witness to this man who controlled the lives of so many. Empezó a testificarle a este hombre que controlaba tantas vidas. And so this man who is in isolation,
Y este hombre que estaba también en una celda aislado, said, "Can you come here every day and talk to me?" le dijo, ¿usted pudiera venir aquí día a día y hablar conmigo? And my son-in-law said, "Absolutely, I'll come speak with you every day." Y mi yerno le dijo, claro que sí, lo voy a hacer, voy a venir cada día. And they developed a relationship. Y ellos desarrollaron una relación. See, you don't have to be like the world. Se da cuenta, usted no tiene que ser como el mundo. You can be different in the midst of darkness. Usted puede ser diferente en medio de las And you tinieblas. can impact people. Y usted puede impactar a las That's what personas. leaders do. Esto es lo que hacen los That's líderes. what kingdom citizens Esto es do. lo que hacen los ciudadanos del reino. That's what children of God do. Esto es lo que los hijos de Dios hacen. Because we have something the world doesn't have. Porque tenemos algo que el mundo no tiene. We have the Holy Spirit. Tenemos al Espíritu Santo. Daniel is our example. Daniel es nuestro ejemplo. He was sanctified even in the midst of difficulty. Él estaba santificado aún en medio de las tinieblas. And he purposed in his heart he would never compromise. Y él se propuso en su corazón no contaminarse. And he learned how to reflect the power of the presence of Y él God. aprendió cómo reflejar el poder de la presencia de Dios. In Exodus chapter 1, En Éxodo capítulo 1 it says, "But the more they were oppressed, dice que entre más eran oprimidos, the more they multiplied, lo más que se multiplicaban and the more they spread abroad." y lo más que se extendían. See, God does his best work in hard places. Se da cuenta, Dios hace su mejor obra en lugares difíciles. And the more the enemy comes at you, the greater the expansion of your Y anointing. lo más que el enemigo venga contra ti, lo mayor que será tu unción. There was a movie years and years ago. Había una película hace muchos It was años. called Gremlins. Se llamaba Gremlins. I don't know if you remember that movie. ¿Se recuerdan de esa película Gremlins? But what happened was, if you get a gremlin wet, they multiply. ¿Se acuerdan? Si usted golpeaba un gremlin, se multiplicaba. Some of you remember that movie. Algunos de ustedes veo que la It was a recuerdan. strange, weird movie. Era una película bien rara. But that's not the point. Pero ese no es el punto. The point is they got wet and then they would multiply. El punto es que cuando se mojaban, se multiplicaban. And I tell you what, we need to get wet with the anointing of the Holy ¿Sabe Spirit qué? Usted y yo necesitamos ser mojados con la unción del Espíritu so Santo that we're able to multiply the power of God. para que podamos multiplicar el poder de Dios. And that's what leaders do. They sit under the faucet of heaven Y eso es lo que hacen los líderes. Se sientan bajo el tubo del cielo and they allow the anointing oil to flow from the heaven above into their y lives. permiten que ese aceite del cielo descienda sobre ellos. And that oil protects you in every situation and circumstance of life. Y ese aceite te protege en toda circunstancia de la vida. And you're able to expand your Y influence. usted va a poder extender más su influencia. Multiply in the kingdom of God. Multiplicarse en el reino de Dios. That's what leaders do. Esto es lo que hacen los That's what líderes. Daniel did. Eso es lo que hizo Daniel. Because many came to Daniel Porque muchos vinieron a and they Daniel wanted to know why he was the way he y was. querían saber por qué él era como era. He reflected the power of God's Él presence. reflejaba el poder de la presencia He de Dios. expressed glory in the midst of Él captivity. expresaba gloria en medio de la cautividad. There's some other guys that did the same thing. Habían otros que también hicieron lo mismo. The 3 Hebrew children. Aquellos 3 israelitas The juntamente con fire él. did not burn them, El fuego no los pudo tocar, even though they were in the fiery furnace. aunque estaban en aquel horno ardiendo. Why? Because they multiplied. ¿Por qué? Porque se multiplicaron. There were 3 that was put into the fiery furnace. Echaron a 3 dentro del horno de fuego. But when the king looked in, he said, "Wait a minute, there's more than that we put in there." Pero cuando el rey vio, dice, un momentito, yo veo a más de los que pusimos. See, just like the anointing oil, when it comes on you, you can multiply. Así como cuando el aceite de la unción cae sobre ti, te puedes multiplicar. So too the fire of adversity caused those 3 guys to multiply. Así que el fuego de la adversidad también hizo que estos 3 israelitas se Instead multiplicaran. of 3 in the fire, En vez de 3 en el fuego, there was 4 in the fire. habían 4 en el And the fuego. 4th looked like the Son of God. Y el cuarto se miraba como el Hijo de Dios. Amen. And it impacted everyone who saw that Y eso experience. impactó a todos los que lo estaban viendo. See, when you make a decision in your heart
Se da cuenta cuando usted toma una decisión en that su you corazón will not defile yourself, que usted no se va a contaminar, but you're going to stand strong in the midst of opposition. pero que usted va a estar firme en medio de la oposición. You'll be able to multiply the power of God in your life. Usted va a poder multiplicar el poder de Dios en tu vida. The lions didn't eat Daniel. Los leones no pudieron comerse a Daniel. The Pharaoh couldn't stop Moses. Faraón no pudo detener a You see, Moisés. God doesn't need a perfect environment to reveal His glory. Se da cuenta, Dios no necesita un ambiente perfecto para revelar su In gloria. fact, the darker the place, the brighter the shine. De hecho, entre más oscuro el lugar, más brilla la luz. It's all about walking in authority in the midst of affliction. Se trata de caminar en autoridad en medio de la aflicción. There's too much power that's available to us if we'll take advantage of it. Hay mucho poder que está a nuestra disposición si sabemos tomarlo. Fourth, we must remain positioned for purpose. 4, debemos permanecer posicionados para un propósito. The prophet Jeremiah spoke the word of the Lord when he penned chapter 29. El profeta Jeremías habló del propósito de Dios en el capítulo 29. From verses 4 to 7, he made a very profound Del statement. versículo 4 al 7, él hace una declaración muy poderosa. He said to the children of Israel who were in bondage, Él dijo a los israelitas que estaban en esclavitud en Babilonia, build houses and live in le them. dijo, construye casas y vive en ellas. Seek the welfare of the city Busquen el bienestar de la ciudad where I have sent you into exile. donde les he enviado para exilio. Now God said, I, God, have sent you into exile. Y Dios les dice ahí, yo soy el que los he enviado al exilio. And while many of the prophets were declaring and praying that they were going to come out quickly, Y mientras muchos de los profetas y la gente estaban pidiendo a Dios que los sacara rápido, the prophet Jeremiah had a whole different message. el profeta Jeremías tuvo un mensaje totalmente diferente. He said, listen, we're going to be here a while. Él les dijo, mire, ustedes van a estar So- cautivos un buen rato. So while we're here, we ought to flourish. Así que mientras estemos aquí, vamos a florecer. So in the midst of this darkness, Así que en medio de estas in the tinieblas, midst of this idolatry, en medio de esta idolatría, in the midst of this hardship, en medio de estas dificultades, we're going to build houses, vamos a edificar nuestras we're casas, going to plant vineyards, vamos a plantar nuestras viñas, we're going to prosper, vamos a and prosperar we're going to flourish. y vamos a florecer. And we're not going to let the world impact Y no us. vamos a permitir que el mundo nos impacte. And we're going to show them what the kingdom of God looks like. Y vamos a mostrarles a ellos cómo se ve el reino de Dios. Amen. Amén. And you know, that's what God is calling us to do today. Eso es a lo que Dios nos está llamando hoy. Some people are looking to escape this world. Algunos están buscando escapar de este mundo. They keep praying, Jesus come, Jesus come. Siguen orando, pidiendo, diciendo, Jesús vuelve, Jesús vuelve. Now, I want Jesus to come back. Ahora sí, yo quiero que Jesús regrese. I am excited for that day whenever it happens. Yo voy a estar contento ese día cuando sea que suceda. But I'm convinced that he's not coming back for a while. Pero yo estoy convencido que no va a ser muy pronto. You may disagree with me, Quizás usted esté en desacuerdo but I conmigo. think we've got a number of years before Jesus Pero yo returns. creo que van a pasar muchos años antes del regreso de Because Jesús. there's too much work to do. Porque hay mucho trabajo que hacer. And while we're waiting, Y mientras estamos esperando, we don't sit passively by. no debemos sentarnos de manera pasiva. See, in God's definition of waiting is serving. La definición que Dios da de esperar es servir. And so, like Jeremiah says, we should build houses. Y como dice aquí Jeremías, debemos construir We should casas. raise our children, Debemos criar a nuestros hijos. plant vineyards, Debemos plantar nuestras viñas. prosper, Prosperar. and let God do His work through Y us dejar que Dios haga su obra por medio by nuestro. impacting the world around us. Mientras impactamos al mundo a nuestro alrededor. Amen. Amén. See, God sent Israel into captivity many times. Dios mandó a Israel a cautividad muchas veces. He did so because of their rebellion, Y Dios lo hizo por causa de su rebelión. but He also did it for a purpose, Pero también lo hizo con un propósito. so that eventually they would turn back to God. Para que eventualmente se volvieran a Dios. And when they turned back to God, Y cuando se volvieran a Dios, He didn't pull them out immediately. Él no los sacó inmediatamente. He left them there in order
to prove that their God was truly God. Él los dejó ahí para probar que Dios es un Dios verdadero. And you and I have that responsibility Y usted y yo tenemos esa as leaders in responsabilidad the kingdom of como God, líderes del reino de as Dios, leaders in the house of como God, líderes en la casa de to Dios. show the world that our God truly is God. Debemos mostrarle al mundo que nuestro Dios es verdaderamente And He Dios has never vacated His y throne. que Él nunca ha dejado su trono. He's the King of kings, Él es el Rey de and He's Reyes the Lord of y Él es lords, Señor de señores and He's the God of this house. y Él es el Dios de esta casa. Hallelujah. Aleluya. So we serve while we stand. Así que servimos mientras estamos en ese lugar. So let me close this message. Déjeme terminar. If I were at my church, they would be shocked Si yo estuviera en mi iglesia, ellos estuvieran sorprendidos. because I don't usually preach this short. Porque generalmente no predico tan corto. But I know that God wants to do something amazing. Pero yo sé que Dios quiere hacer algo maravilloso. Do you have expectation? ¿Está usted expectante esta Come on. noche? Listen, Escuche. the level of your El expectation nivel de tu expectación will have a lot to do with a measure of manifestation. va a tener mucho que ver con el nivel de la If you manifestación. don't expect anything, Si usted no espera nada, you won't get anything. usted no va a obtener But if you nada. expect something, Pero si usted espera you're algo, going to get something. usted va a obtener algo. So I want you to be leaning forward now for the next few moments. Así que yo quiero que usted esté bien atento en estos minutos que siguen And I want you to get ready. y quiero que se prepare. Come on, get ready. A ver, prepárese. Get ready, get ready, get ready. Prepárese. Because God is about to explode onto the scene. Porque Dios está a punto de explotar en esta escena. He's already here, Y Él ya está aquí, but He's about to expand pero Himself. Él va a expandirse. Because He's ready to challenge you and charge you to be the leaders that you're called to be. Porque Él está listo para desafiarte y para encargarte de ser los líderes que esta generación And He's necesita. ready to give you something. Y Él está listo para darte algo. See, our God's a giver, Nuestro Dios es un dador and He wants to give you a greater y anointing. quiere darte una mayor unción. You say, well, I'm anointed. Y usted dice, pero ya yo estoy ungido. Don't settle for the anointing you have, No se conforme con la unción que tiene. because the anointing you have is for the day it was meant for. Porque la unción que usted tiene se le dio para el día que usted lo necesitaba. But there sí. are new days coming, Pero hay nuevos días que and we need vienen. a new Y anointing necesitamos una nueva for a new unción day. para un nuevo día. Come on. A ver, So ready? ¿listos? All right. So here it is. Daniel impacted and influenced the nation of Babylon. Aquí les va. Daniel influenció e impactó a la nación de Babilonia. So much so that the kings of evil empires began to acknowledge Daniel's God. Tanto así que los reyes de otros reinos impíos empezaron a reconocer al Dios de Daniel. And I prophesy Y yo profetizo that the leaders of this nation will recognize your God. que los líderes de esta nación van a reconocer a su Dios. Yeah. I prophesy that. Yo profetizo eso. See, don't be discouraged by what you see at the moment. No se desanime por lo que usted ve que está pasando en este momento, Be encouraged by what our God can truly do. pero más bien anímese por lo que nuestro Dios puede hacer. See, that's what faith is all about. De esto es lo que se trata la fe. We can see into the spirit realm. Podemos mirar en el mundo espiritual. You remember the story of Elisha and his servant, Recuerda la historia de Eliseo y sus siervos. and the Syrian armies had come to try to get Elisha because he was giving away their battle plans. Y los ejércitos habían rodeado a Israel y querían tomar a Eliseo. And so while Elisha and his servant was there in their little house, Y cuando Eliseo y su siervo estaban ahí en su casita, his servant walked outside and looked, and the Syrian army was all around the mountaintop. el siervo de Eliseo salió a mirar y vio todo el ejército asirio que los rodeaba. And the servant became very afraid. Y este siervo se llenó de miedo. We're about to be killed.
dijo, nos van a matar, We are about to be taken captive. Something bad's about to happen. nos van a llevar cautivos, algo malo va a pasar. And so he calls for Elisha to come out. Así que él le dijo, Eliseo, ven a ver. And he said, Elisha, we're in trouble. Y le dijo, Eliseo, estamos en problemas. And the prophet looked, Y el profeta miró and he looked at the army, y miró al ejército and he turned back y luego volvió para with a atrás big smile on his con una face. gran sonrisa. And I'm sure the servant was wondering, what are you smiling about? Y este siervo estaba extrañado diciendo, ¿de qué se estará riendo este? And Elisha said, Lord, open the eyes of my servant. Y Eliseo dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo. And the eyes of the servant were opened. Y los ojos del siervo fueron abiertos. And heaven's army had surrounded the Syrian army. Y los ejércitos celestiales tenían rodeado al ejército asirio. Angelic forces, Y el cielo se abrió. chariots of fire. Habían caballos de fuego. And there were more with Elisha than there were with the Syrian Y army. habían más con Eliseo que los que estaban con el ejército asirio. And I'm telling you tonight, Y yo quiero decirle esta noche, there's more with us hay más con nosotros than there is with the world. que hay con el mundo. Praise the Lord. Gloria al Señor. Would you stand to your feet? Póngase de pie. Come on, give God a shout of praise. Dele una adoración a Dios. Give God a shout of praise. Come on. Dele a ver, alabe, Give God a alabe, shout of praise. alabe al Señor.